Hay un tema que nosotros creíamos que ya había sido aclarado en múltiples ocasiones y que a esta altura de juego ya todo el mundo sabía. Y es el origen de la bachata. Que la bachata es de Puerto Rico. Esto es un debate que ha traído consigo en este pleno 2025 al momento de este video. Y yo quiero manejar este tema con datos. Porque un urbano oriundo de Puerto Rico se le ocurrió la idea así alegremente de decir en un medio de digital, de decir que la bachata es de origen puertorriqueño. Y yo quiero manejar esto sin ánimo de uno fanatizarse por ser dominicano, por entender que los dominicanos se han adueñado de varios géneros musicales, incluso el mismo dembow que proviene de Jamaica, Panamá y esos países, y luego se extrapoló a la República Dominicana, para poner un ejemplo, como la salsa, que la salsa es una mezcla de diferentes géneros musicales como el guaguancó, el son montuno, y la guaracha y otros géneros más, pero ese no es el tema. Vámonos a lo que nos atañe. Por ejemplo, posiblemente este urbanero tomó como referencia para asignar que la bachata proviene de Puerto Rico y fue, por ejemplo, al Jibarito del Lares, Odilio González, o quizás a Tommy Figueroa. Vamos a ver. Si nosotros buscamos datos históricos, no de manera alegre, el Jibarito del Lares para 1947 ya había grabado sus primeros temas, las mayorías eran guarachas, pero muchos atribuyen similitudes con la bachata que surgió después. Invito a que revisen los LP, los long play de aquel entonces de Odilio González, el Jibarito del Lares, y visualizarán que dice géneros musicales, guaracha, llanera y también plena, que tocaba Odilio González para ese entonces con aquellos temas. Y no somos quienes para nosotros debatir y nosotros poder asignar y decir qué realmente es un género musical y qué realmente es bachata o no es bachata y qué realmente son o no es son, pero investigamos para traer datos a nuestros fanaticados, a nuestros seguidores en nuestras redes sociales. Joan Abreu Entrevista. Y es bueno aclarar algunos puntos que hemos investigado sobre el mismo, porque tiramos muchas hojas para la izquierda, investigamos libros y en muchísimos lugares. Los long play del Jibarito del Lares dice guaracha, o sea, tal tema musical guaracha, tal tema musical dice, por ejemplo, llanera o plena, que la plena sí es un género de Puerto Rico con ascendencia africana, que bueno que los puertorriqueños sepan eso. Y quizás no es la mayoría que está diciendo que el origen de la bachata es de Puerto Rico. Quizás a esa persona se le ocurrió decirlo, pero considero que no todo el puertorriqueño tiene la misma percepción. Ahora bien, ¿qué es la guaracha? ¿Qué es la guaracha? Es un género que proviene de Cuba, de ritmo rápido y letra cómica, que es una mezcla incluso que es antillano, perdón. Sus instrumentos son la guitarra, el bongó y las trompetas. Ahí estamos viendo dos instrumentos esenciales que tiene hoy día la bachata que se toca en la República Dominicana, el cual se adueñó de este género. ¿Qué es la plena? La plena es un género musical de Puerto Rico y es una expresión afrocaribeña. O sea, también desciende de lo que es la música o los instrumentos africanos, la misma plena que es origen puertorriqueño, estamos de acuerdo en eso. Sus instrumentos son la percusión, panderetas, güiros taínos y las maracas. Estos son los instrumentos originales de lo que es la plena. Ahora bien, sobre la guitarra, vamos a poner la guitarra. La guitarra no es de Puerto Rico. La guitarra no sale tampoco de Cuba, ni de la República Dominicana, ni de Venezuela, ni de Panamá. Para 1850 fue creada por primera vez la guitarra española por el español Antonio Torres Jurado. Ya saben de dónde viene, ¿verdad que sí? Pero ya en Egipto, Asiria y la civilización antigua ya existían ejemplares de esas guitarras que venían desde España. O sea, ya estamos viendo lo que es la descendencia y de dónde provienen tantos instrumentos musicales. Los bongos con los que se toca la famosa bachata, llegó a Cuba a principios de 1900 y es un instrumento afrocubano. Oigan, afrocubano. Todos esos instrumentos, esas percusiones que se tocan, vienen desde esos países del viejo mundo. Las maracas, se cree que los indios de las Antillas
como los arahuacos y los taínos, fueron uno de los primeros en usarlas con una palabra de origen taíno caribe. En aquel entonces, o sea, la misma maraca, ya ustedes nos dicen que es de Puerto Rico ni de Cuba, sino de las islas del Caribe. El güiro taíno es el primer registro que está documentado, data de 1788, cuando el monje e historiador Fray Ignio Abad y la Sierra lo describió como un instrumento para acompañar bailes. De ahí viene el güiro taíno. Según datos, que los instrumentos provienen de diferentes lugares, especialmente en su mayoría desde África, realmente, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si señalamos, como dijo aquella persona, quizás a Tommy Figueroa, que fue uno de los primeros, obviamente, en cantar música de amargue, esa música que llegaban al alma, con guitarra. Nosotros podemos señalar que para 1957 grabó como solista su primer disco de 78 reproducciones, Tommy Figueroa, que incluía los temas Dilema de los Dos y Sinceridad. 1957, anoten la fecha, ¿verdad que sí? Que más adelante van a entender de qué le estoy hablando. Veremos que sus canciones dicen que son géneros bolero. En el on play que aparece ahí, según datos verídicos, dice género bolero. En ningún momento menciona la palabra bachata realmente. Por ejemplo, la canción Dilema de los Dos o Sonámbulo son una de las canciones más famosas de Tommy Figueroa, grabada a principios de los años 60. Es un bolero romántico y ya en la República Dominicana para esa fecha ya varios exponentes habían interpretado y grabado esas canciones románticas. Entonces, ¿de dónde viene el bolero? Para poner un ejemplo. Según datos, es originario de Cuba con los componentes o las composiciones de Tristezas en el 1883 por José Pepe Sánchez, considerado como el primer bolero formal suscrito, hasta que una versión o una jerga, o más bien algo cultural de un pueblo no se registra con datos específicos. Los demás son versiones que se dan de algunas cosas, como es el son que sale de Oriente de Cuba, y todavía no tenía el nombre de son, pero proviene de ahí, luego se expandió. Entonces podemos decir que la bachata es de origen cubano. Podemos decir que la bachata es de origen puertorriqueño, porque ser instrumento y una mezcla a la bachata de lo que es esos tipos de géneros, ¿podemos decir que son de ahí? Pues claro que no, claro que no. Ahora vamos a hablarles por qué la bachata es dominicana. Influenciado por el bolero, la guaracha de origen cubano, con sus elementos de origen africano y el toque local. La bachata es de la República Dominicana. ¿Por qué la bachata consideramos que sí, que es de la República Dominicana? Dato que quizás muchos dirán que en un momento el mismo Blas Durán, de una manera bien alegre, en una entrevista que le realizaron, dijo que la bachata proviene de Puerto Rico. Quizás se malinterpretó la forma en que lo dijo o lo que él dijo, o quizá el mismo Blas Durán, sin desmeritar su talento, no tenía conocimiento histórico de las cosas. Vamos a hablar, la palabra bachata, cuyo origen se presume es africano, quiere decir jolgorio, reuniones animadas entre amigos. Muchos historiadores consideran que el origen de la bachata se sitúa a comienzos de los años 1920. Esos son historiadores que dedicaron su vida a estudiar este género y otros géneros más y señalan que viene desde 1920. Tal música de amargue, considerada a sus inicios ya en los años 30, se escuchaban en las calles, los callejones y los barrios de la República Dominicana, los lugares marginados con guitarras, bongó y cucharas, mezclando el bolero, la guaracha y el son. Entonces estamos viendo un género que está surgiendo con una mezcla de diferentes sonidos, diferentes géneros musicales, así como surgió más tarde lo que le llamaríamos al género salsa. Por ejemplo, en Santo Domingo, la referencia más antigua que se tiene hasta el momento de la bachata como nombre, ¿verdad? Es para designar fiestas de cualquier tipo de música y no como género musical. Se encuentra en documentos que datan 1922 y 1927. Hay documentos que registran este nombre que ya había sido mencionado en aquellos años. ¿Por qué pasó eso?
¿Por qué ocurrió que en ese momento no le pusieran ese género realmente inmediatamente bachata? Bueno, para esos años mencionados, la clase alta y doble moral de la República Dominicana consideraba que todo lo que el pobre realizaba era vulgar y no cabía en esa música en las ciudades, como en la ciudad capital y en otros pueblos, sino que se mantenía en los campos, en los barrios marginados, y no querían que estas canciones de despecho, desamor, de romos, de mujeres de la vida alegre y sus letras de lenguaje llano, de barrio, estaban prácticamente ocultas porque esta clase social, las emisoras de ese momento y la alta burguesía, también en ese momento que existía los burgueses, no permitían que estos géneros de lenguaje llano de este país surgiera y renaciera como ocurrió con el merengue en un momento hasta que llegó Rafael Leónidas Trujillo e impuso lo que es el merengue, pero para su beneficio, para al final lo impuso. Y esta clase alta desconocía esto hasta este momento. Fue hasta llegar los primeros artistas en considerarse exponentes que por alguna razón pudieron sacar estas canciones de los campos, varios bares y de otros lugares hacia la ciudad capital y hacia las ciudades. Entre esos artistas están José Manuel Calderón, para 1961-60, Rafael Encarnación, Luis Seguras y muchos otros artistas más de esa época que no tardaríamos más de una hora mencionarlo uno por uno. Son tantos: Oscar Olmo, Marino Pérez más luego, surgieron otros también como Rafa el Soñador y muchos más que nosotros lo mencionaríamos aquí, que empezaron con esa música amargue. Hasta ese momento se llamaba música de amargue, pero ¿qué pasa? También habían unos artistas, por ejemplo Rafa el Soñador y Rafael Encarnación. No, pero esos son después de Calderón. Después. Primero va Calderón, entonces Inocencio Cruz. Okay. Ese es el segundo bachatero. Que se dio así a conocer con temas bonitos que la gente le gustó. Entonces también entra Rafael Encarnación. Rafa el Soñador también está por ese lado de 63, por 64. Sí. Está Luis Segura, que también está por 63, 64. No, 64 Luis Segura. Cuando yo comienzo, la guarachita no existía. Que mucha gente se confunde, porque lo que pasa es que no están bien documentados y hablan, porque se dejan llevar de lo que le dicen, y no es cierto. La guarachita, la emisora de radio no existía, porque no teníamos nadie. Yo grabo, pero yo soy el vendedor, el compositor, el músico, el relacionador público, yo soy todo. Todo, sí. Entonces, en una bicicleta aquí en la capital, íbamos millonera por millonera, y ni siquiera decíamos que yo decía que era dominicano, nadie sabía de dónde era ese cantante. Pero usted decía que soy yo, o sea, no, yo no decía que era yo, no me compraban nada. ¿Cuál era la diferencia? Que mientras en Puerto Rico esas letras de amargue eran de amor y declaración, en la República Dominicana estas letras de amargue pasaron a ser barriales, como llamamos en el argot popular ahora, y fueron de despecho, de amargura, borracheras, de desilusión, de desamor, entre otros. Y hacían muchas alusiones a lo que es la borrachera, el romo, el alcohol y otras epítetos más. Entonces, a este género que venía surgiendo, o esta mezcla de lo que es realmente la música romántica, como el bolero, el son, la guaracha, ya venían muchos otros impolutos de la República Dominicana a ponerle nombres impulcros a este género. En este momento surgió la palabra bachata para desconsiderar este género. La palabra bachata surge así de la manera muy alegre. Se considera que el maestro Rafael Solano fue quien en una entrevista dijo: eso es lo que es una bachata, así de manera alegre, ni siquiera le mencionó bachata. De ahí en adelante, entonces, de manera también alegre, los bachateros o los cantantes de música de amargue empezaron entonces a llamarle bachata a este tipo de música. Pero es lo mismo realmente hay que reconocer que es lo mismo que el bolero. La diferencia es que este ritmo cambió de lento a un poco más rápido, de tocarse con guitarra, bongo y piano, a tocarse con guitarra, güira y bongo y otros tipos de instrumentos, bailándose también de diferentes formas. Por ejemplo, el bolero se baila de manera lenta, en amorío,
y las bachatas se baila de manera más alegre, más jocosa, más barrial, más tigueraje, más callejón, más soltura. Y entonces fue cambiando de nombre. Las melodías de la bachata, como por ejemplo, se utilizan en compás de 4x4, o sea, 4 tiempos o pulsos por cada compás. Musicalmente hablando, además se podría hablar de que se forman frases de 2 compases cada una. Estas frases conforman a su vez un grupo y cada grupo se puede tocar en un ritmo distinto. A diferencia del bolero, que el bolero es un ritmo de compás ternario de 3x4 o binario de 4x4. Entonces de aquí le estoy hablando también datos musicales que quizás desconoce ese urbano que dijo eso. Entonces surgieron otros exponentes que ya comenzaron a ponerle el nombre bachata a este tipo de música, como el mismo Blas Durán, Tony Santos y otros bachateros, Anthony Santos, Luis Valga, Raulín Rodríguez, otros muchos más. Pero ¿cuántos bachateros surgieron en Puerto Rico? Yo le pregunto, ¿cuántos bachateros surgieron en Puerto Rico? Ahora bien, ¿cuántos bachateros surgieron en la República Dominicana? Por eso el dominicano se adueñó de esto que resurgió ser un nuevo prácticamente género musical con una mezcla de diferentes tonalidades, diferentes ritmos, como surgieron otros géneros en otros países, que es una mezcla de todo. La bachata fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 11 de diciembre del 2019 y la UNESCO reconoció a la República Dominicana como dueño de la bachata. Ahora bien, nosotros como dominicanos al fin entendemos que la bachata pasó de ser dominicana a ser mundial, a ser del mundo entero. Así como cuando nosotros entrevistamos al maestro José Manuel Calderón, uno de los pioneros de la bachata que se le atribuye históricamente que es, y nos dijo eso mismo, que ya la bachata es mundial. La bachata la puede tocar cualquiera, como otros géneros musicales. Realmente nosotros quisimos aclarar este punto y quisimos traer datos concretos, incluso algunos términos musicales que conocemos para que la gente pueda dividir una cosa de la otra y pueda comparar lo que es la guaracha, lo que es el bolero, lo que es el son montuno, lo que es la bachata de nosotros o la música de amargue, que es más rápida, para nosotros poder dar luz y dar a conocer estos datos que quizá mucha gente desconocía. Estas informaciones que hemos traído aquí las hemos investigado en diferentes fuentes de libros que están escritos, de investigadores que le dedicaron tiempo a esto y también del mismo documento que ha publicado la UNESCO para poder reconocer tales cosas culturales del mundo entero. Yo soy Joan Abreu. Si te pareció interesante este contenido, quiero invitarte a que te suscribas a este canal de YouTube, que aquí nosotros tratamos temas diferentes, música, entrevista a los artistas, músicos, compositores. Todo aquel que tiene una historia que contar tiene oportunidad en nuestro canal de YouTube, Joan Abreu Entrevista. Estas son las cosas que deben ser compartidas y viral en nuestro país. No solamente el morbo, no solamente el relajo, no solamente cosas de chiste, también estos tipos de cosas culturales merecen ser virales, así que te invito a que compartas esto. Así que suscríbete a este canal y activa la campanita para que te lleguen nuestro contenido. Yo soy Joan Abreu, hasta la próxima. Dios bendiga.